sea, también los dos sinodales que no quedan en el acta, pero son sinodales, ¿no? Y también el público, supongo, ¿no? Bueno, si están empapados en el tema, sí, pero Sí, sí. normalmente es que después de eso cada quien te quiere hacer preguntas lo va a ir haciendo, De acuerdo. de los que leyeron la tesis, y ya después, si está menos el asunto, pues, discutir más. Yo había propuesto que mejor hiciéramos un torneo de Go y si ganabas pasabas. Pero no me siguieron, no me secundaron los demás. No me llegó la propuesta. No, así que por favor, pues, explícanos los motivos y lo que hiciste en tu trabajo, por favor. Perfecto. Pues bueno, este trabajo se titula Hacia una teoría matemática del juego de Go, tácticas, estrategias, influencia y control de territorio. Está influenciada fuertemente por Matías, que él desarrolló un modelo matemático para analizar la energía en un momento determinado, que más adelante lo voy a explicar a detalle. Y la parte medular de este trabajo es una modelación matemática que se hace de los conceptos básicos y tácticos del juego. Entonces, pues primero hablar un poco de lo que es el Go. Creo que ya todos aquí más o menos están enterados. Es un juego chino, se juega por turnos, colocando piedras blancas y negras en una intersección de una cuadrícula de 19 por 19, y el objetivo del juego pues, es encerrar la mayor cantidad de territorio. El Go básicamente solo tiene una sola regla, que es que si una piedra es rodeada por piedras rivales, pues esta procede a ser capturada y retirada del tablero, y este concepto también se puede generalizar para grupos de piedras, ¿no? A ver aquí, esta es una piedra unitaria siendo capturada y este es un grupo de piedras y esta es la posición en la que se le captura. Entonces hasta ahí creo que todo el mundo pues está bastante familiarizado, creo que mis papás también. Y pues bueno, ¿cuál es el problema del juego de Go? Que si bien, como pudimos ahorita ver, el escenario y las reglas del juego son muy simples, la cantidad de combinaciones que va a tener un juego de Go va a ser increíblemente alta. De entrada tenemos 361 intersecciones y cada una de esas 361 intersecciones puede estar en 3 estados posibles. Puede tener una piedra blanca, puede tener una piedra negra o puede estar vacío. Esto lo que produce es que el espacio de estados, pensado como todas las posibles configuraciones del tablero, va a tener una cardinalidad de 3 a la 361. Y el árbol de juego, pensado como las posibles secuencias de estados, pues va a tener como una cota máxima el conjunto potencia de este conjunto con esta cardinalidad. Por eso es que se dice que hay más partidas de Go que átomos en el universo, porque pues aquí la cantidad de posibilidades que se pueden ir generando es realmente muy muy vasta. Entonces pues bajo este contexto pues se requiere crear alguna estructura con la cual podemos analizar esta situación, y para eso pues nos planteamos, yo lo puse aquí como 3 objetivos fundamentales, que es primero definir formalmente los elementos básicos de la estructura. Esta es la parte medular de este trabajo, que la vamos ahorita a revisar a detalle. También dentro de esta misma formalización vamos a presentar definiciones a conceptos más avanzados, como son las tácticas, las estrategias, influencia y territorio. Y para finalizar vamos a presentar la metodología para la cuantificación de la fuerza de cada jugador en un momento dado del juego, que es en lo que Matías se ha enfocado en su trabajo de investigación en años anteriores. Y bueno, entonces para empezar con la formalización matemática del juego de Go, vamos a empezar primero con los conceptos básicos, y esta formalización está inspirada en conceptos de teoría de gráficas, en especial el concepto de conexidad se va a utilizar para definir varias cosas. Y pues bueno, estas son las definiciones que vamos a ver en esta primera sección, que es tablero, color, configuración de juego. Vamos a dar una definición formal, ahorita simplemente platiqué un poquito. Vértice, la distancia Manhattan va a ser la métrica que vamos a utilizar dentro de este modelo. Vamos a definir una trayectoria, qué es la conexidad dentro de esta formalización del juego de Go,
piedra, libertades y movimiento, que movimiento fue la definición cumbre de este trabajo. Matías y yo tuvimos conversaciones por WhatsApp, reuniones, mensajes, y al final logramos consensar este concepto, y espero que quede claro en la presentación. Entonces, bueno, aquí pues ya puse tal cual lo que estaba en la tesis, porque creo que es lo más descriptivo y claro que lo puedo presentar. Para empezar, el tablero lo defino como un subconjunto de los naturales, cruces naturales, en los cuales los elementos están entre 1 y 19, pues básicamente la cuadrícula de 19 por 19. El color a estos elementos, al tablero lo llamo tau, y a los elementos que están en tau los vamos a definir como pi. Y para cada uno de estos pi en tau vamos a definir el color como una función, el cual a cada elemento le va a asignar uno de estos tres elementos: negro, blanco o vacío. ¿De acuerdo? Y algo muy interesante que también definimos es la configuración de juego. La configuración de juego va a estar en este espacio, está en el conjunto del cual la primera entrada está en pi, que es un elemento de tau, y la segunda entrada es rho de tau. O sea, básicamente un elemento de la configuración de juego lo vamos a entender como una coloración del tablero. Es dado los 361 vértices, a cada vértice le vamos a asignar un color, y a todos estos elementos lo vamos a llamar el conjunto de configuraciones de juego. ¿De acuerdo? Y bueno, aquí hacemos la observación que la configuración inicial, en la cual todos los vértices están vacíos, la llamamos G0, es donde para cada pi estamos en color vacío. Y bueno, aquí también este conjunto de configuraciones de juego pues contiene todas las posibles coloraciones del tablero, en particular la coloración inicial. Aquí ya en esta presentación no lo mencioné, pero en la tesis está descrito que no todas las configuraciones de juego posibles bajo esta definición van a cumplir las reglas del Go. En el Go yo no puedo tener piedras que no tengan libertades, digo, para los que más o menos conocemos el Go. Eso no lo menciono en esta presentación, pero hay un cálculo en el cual se ve que de todas las posibles configuraciones de juego que existen, solo el 1.2% son configuraciones de juego válidas bajo la regla que vimos al principio de que una piedra que es rodeada se retira del tablero. Digo, si hubiera impreso la tesis podrían ahorita ojearlo, pero en estos tiempos pandemia digital pues se nos pasó hacer eso. Ok, entonces ahora sí vamos a definir un vértice pues como un elemento de una configuración de juego. ¿De acuerdo? Entonces ahora sí vamos a llamarla B, si quieren. Creo que se llama, tiene un nombre esta letra en griega, no me acuerdo exactamente ahorita cuál era, creo que es, llamémosle B, pero B garigoleada. ¿Un nombre de acuerdo a lo que vemos o a lo que pusiste? Porque parece tau. Es rho tau, exacto. Esta letra se llama rho tau. Yo le vi cara de B y por eso fue que se la asigné al vértice. Y pues el vértice va a ser esta pareja ordenada de un elemento del tablero junto con su coloración. ¿De acuerdo? Vamos a llamar a los vértices ocupados a todos los vértices en la cual la coloración sea distinta del vacío. Y a partir de el espacio en el que estamos trabajando, que es tau, definimos los vectores unitarios I y J de esta manera para poder definir la distancia Manhattan entre dos vértices. Entonces, básicamente la distancia Manhattan entre dos vértices va a ser la distancia que haya entre sus coordenadas en tau, la resta que hay en x en valor absoluto más la resta que hay en y en valor absoluto. Entonces básicamente es como la métrica Manhattan, métrica del taxista, también se conoce en la jerga matemática. Y esta es la métrica que vamos a utilizar para esta formalización del juego de Go. Perdón, se me adelantó. A partir de esta métrica vamos a definir lo que es una trayectoria entre dos vértices. Aquí lo llamo entre rho tau y rho tau asterisco.
dentro de una configuración de juego G y va a tener que cumplir estas condiciones. Para empezar, la trayectoria es una concatenación de vértices B1, B2, Bn, tal que bueno, voy a decir B, pero es rotado, ¿vale? B1 es igual a B, Bn es igual a B asterisco. La distancia Manhattan entre cada uno de estos BIs, o en este caso BK, que sean consecutivos, va a ser 1. Y el color de cada uno de el pi que cada uno de estos vértices tiene, todos el rho de pi son iguales, o sea, básicamente son trayectorias del mismo color, ¿de acuerdo? Esa es la formalización que le pusimos para una trayectoria, y vale la pena observar que bajo esta definición tenemos trayectorias de 3 colores: negras, blancas y vacías, que esto, digamos, es algo que pues no es común cuando pensamos en el juego de Go, pensar en trayectorias vacías. Pi sería lo mismo que el Rho ahí, perdón. No, pi es el elemento del tablero. Ajá. Rho de pi es el color que tiene ese elemento del tablero. ¿Y la B? La B es la pareja ordenada pi, rho de pi. ¿Sí? Diapositiva 4. Sí, o sea, sí, el vértice es el elemento del tablero que está en el 19 plus 19 junto con su color. El vértice es la posición, digamos, sus coordenadas y el color. Posición y piedra. Posición y piedra, también lo podemos decir así. Bueno, no quiero utilizar el término piedra porque aquí voy a darle una definición de piedra ligeramente particular. Entonces me gusta decirlo como color, pero pues sí, en términos llanos es la piedra. Individual. ¿Perdón? La piedra individual. La piedra individual, correcto. Y bueno, vamos a definir a un subconjunto dentro de una configuración de juego. Recuerden que la configuración de juego son estos vértices coloreados, o estos elementos de estado coloreados. Vamos a decir que es conexo si entre cualesquiera dos vértices existe una trayectoria dentro de C. Y esta definición de color que teníamos para un elemento del tablero la vamos a poder generalizar para un conjunto conexo, ya que como si un conjunto es conexo, es que existe una trayectoria, las trayectorias, todos sus elementos son del mismo color, pues vamos a poder hablar del color de un conjunto conexo. Entonces esta es una, digamos, una extensión de la función ρ, que si inicialmente era para elementos del tablero, ahora ya la vamos a poder hablar para elementos en una configuración de juego dada. ¿De acuerdo? O sea, en pocas palabras, un dragón es una componente convexa maximal del mismo juego. Exacto. De hecho, aquí lo decimos. Vamos a hablar de las componentes conexas. A partir de esto, para cualquier conjunto C, diremos que U contenido en C es una componente conexa de C. Si U es conexo, y aquí está la definición de maximal, U no es un subconjunto propio de cualquier otro subconjunto conexo de C. Dicho de otras maneras, como tú lo planteaste, Ricardo. Y con esto, ¿verdad, Bombi? Vamos a poder definir una piedra. Sí, mi amor. Mira, una piedra, ¿qué va a ser? Una piedra, primero, es un elemento que está en las posiciones ocupadas. Sí, bueno, es un conjunto, más bien. Aquí sigma está definida como conjunto. Tiene que estar en las posiciones ocupadas porque no puede ser vacío, no vamos a hacer piedras vacías, eso sí, no llegamos hasta esa definición. Y que sigma sea una componente conexa. ¿De acuerdo? Entonces estamos usando las piedras como trayectorias de piedras unitarias del mismo color. ¿De acuerdo? Y aquí hacemos la aclaración: sigma es una piedra individual si la cardinalidad de este conjunto es igual a 1, y en ese caso lo vamos a anotar como S. No sé si aquí algún comentario. Pero no hay problema si la trayectoria es vacía. No, trayectorias vacías sí tenemos. Y conjuntos conexos vacíos también. Pero no le estamos poniendo ese nombre a las piedras, estamos pensando nombres en blancas y negras. Como decía Ricardo, podría haber sido dragón, ¿no? Piedra podría haber sido dragón, ¿no? Piedra podría ser. De hecho, esta definición de piedra está pensada en el modelo de cuantificación, donde ya no estamos pensando en las piedras individuales, sino pensamos la piedra como un grupo, ¿no? Entonces aquí, cuando yo digo piedra, realmente estoy pensando en grupo. Y si la piedra es unitaria, digo que su cardinalidad es 1. Y
Y es que claro, llegó a una piedra, si es una única compuesta, pues si se van todas. Exacto. Es una unidad. Es una unidad. En términos del juego es una unidad. Funciona como unidad, de hecho. Y lo capturamos aquí en esta lista. Así lo capturamos. Entonces, nada más como para aclarar que cuando yo diga piedra, estoy pensando en grupo. Pero ahí hay un hueco ahí, ¿no? ¿Cuál? Dos cerraduras así, viven y no se tocan. Hasta ahorita no he hablado de ojos y de vida y muerte. Bueno, por eso, pero ahí cuando dices se murió el grupo no es lo que estás diciendo ahora. Si tú rodearas ese grupo cuando hacen la cerradura, efectivamente ya hacen la simbiosis de dos ojos. Ajá. Pero si yo tengo uno suelto y lo rodeo, lo capturo. Sí, pero entonces ahí son dos grupos que se dan vida mutua, ¿no? Correcto. Ahí serían dos piedras que están... Dos piedras, eso es. Dos piedras que están dando vida mutua. Okay. Sí, de hecho ese es un problema, esa posición en particular, porque es como una excepción de todas las demás posiciones de vida que hay. Entonces, admito que este trabajo tiene huequitos por ahí y pues bueno, si los van detectando, pues ahí vamos dándole puntos, ¿no? Los indudales por la buena observación, porque sí, realmente este trabajo todavía es perfectible, pero bueno, ya por también los procesos y el objetivo de la tesis misma, no alcancé yo a sanar todos los huecos, pero pues si los van también detectando, bienvenido. Sí, y a lo mejor hasta el momento yo no alcanzo a detectar la inconsistencia, pero se puede platicar. Hasta ahorita no hay inconsistencia, No, tal cual. No, lo que pasa es que ahí entra en juego una noción de piedra que es una generalización, porque lo que tú dijiste es correcto, se mueren todas, ¿no? Pero si le llamas grupo nada más a eso es erróneo, porque Sí. grupo es pues, algo que vive juntamente, ¿no? Aunque no sea una piedra sola en el sentido amplio de la palabra. ¿No? Sí, ahí abre, digamos, como una excepción a la definición, Sí. ¿no? Bueno, Ok, bueno, vamos a definir el conjunto de piedras como sigma mayúscula, como todas las sigma minúsculas que estén en las posiciones ocupadas. O sea, pensando ya como en todos los grupos, tanto blancos como negros. Y también definimos el conjunto de piedras individuales, pensándolo como las piedras unitarias, ¿no? Aquí son las S, tal que la cardinalidad S es 1, y S es elemento de una piedra. ¿De acuerdo? Y bueno, también hablamos del conjunto de libertades de una piedra sigma 0, como todos esos vértices que son vacíos y que existe una piedra unitaria dentro de sigma 0, cuya distancia Manhattan entre estos dos vértices sea 1. ¿Sí? O sea, tenemos un grupo, todos los vértices cuya distancia Manhattan a una piedra de este grupo sea 1 son los que vamos a definir como el conjunto de libertades. Y esta definición también a mí me gustó bastante. Dado un conjunto conexo, aquí también podemos, cuando hablo de conjunto conexo, también puedo pensar en conjunto vacío. ¿De acuerdo? Dado C un conjunto conexo, vamos a definir el conjunto frontera, utilizando aquí esta notación de topología, es de donde yo me la saqué, como todos los vértices, tal que existe un vértice en este conjunto que cumpla que la distancia Manhattan entre el vértice y el vértice del conjunto sea 1 y que el color sea distinto. El color del vértice tiene que ser distinto al color del vértice dentro del conjunto del cual nos hacemos referencia. ¿De acuerdo? Una observación que podemos hacer aquí, además de que el conjunto y su frontera pues no tienen ningún elemento en común, es que la cardinalidad, si el conjunto este fuera una piedra, la cardinalidad de este conjunto sería el máximo número de libertades posibles de esa piedra. ¿De acuerdo? Eso no está mencionado, de hecho creo que, no estoy seguro si en la tesis lo menciono, creo que por ahí sí, pero pues creo que es un buen momento para hacer la observación. Y bueno, con base a lo que hemos dicho que es una libertad de una piedra y el conjunto frontera, vamos a poder utilizar estos dos conceptos para definir el conjunto de libertades interiores de una piedra. Lo denotamos como I de sigma, pensando en interior,
Y I de sigma va a ser la unión de las componentes conexas, UI, del conjunto de libertades, pensado en su totalidad, que cumplen esto. Cumplen que el color del conjunto frontera de estas componentes conexas de libertades tiene que ser del color de la piedra. No sé si quieren que dibuje un ejemplo como para... Pues sí. O ahí... O saca un tapiz. Sí. Por ahí. Un Seki ahí también a lo mejor estaría raro, Pues ¿no? sí, ¿O no? pues aquí un tablero. No hay de otro ejemplo, ¿no? En el ojo, o métete al OGS, ¿no? Y ahí pues, Ah, bueno. sí, ¿no? Una así, para que sea electrónico. Mira, vamos a algo muy sencillo. Un Ponuki. Vamos a pensar en un Ponuki, ¿sale? ¿Todo el mundo sabe lo que es un Ponuki? Bueno, un Ponuki es una posición como esta, todas las piedras son del mismo color. ¿De acuerdo? Aquí, ¿cuántas piedras hay? Yo lo que veo es tu espalda. Sí, entonces tienes que pasar. Perdón. ¿Cuántas piedras hay ahí? 4, ¿no? 4, ok. Sí, ok. Entonces, miren, vamos a elegir una. ¿Cuántas libertades tiene esa piedra? 4. ¿Y cuál es la libertad interior? Esta de acá. Esta sería libertad interior de 1, ¿no? Entonces, fíjate, este vértice lo que está cumpliendo es esto. Está cumpliendo que su conjunto frontera, el color de su conjunto frontera es exactamente del color de la piedra. Entonces, el conjunto frontera pues son estas 4. ¿De acuerdo? Entonces, digo, si lo vemos, también debo admitir que pequé de no poner diagramas en esta parte teórica, que hubiera ayudado un poquito la asimilación de los conceptos, pero así es como estamos pensando este concepto de el conjunto de libertades interiores de una piedra, ¿vale? Y bueno, y el conjunto de libertades exteriores simplemente lo definimos como el complemento respecto al total de libertades, ya, para no hacernos bolas. ¿Ok? Y entonces, pues vamos a la definición cumbre de esta sección, que es un movimiento. Estamos pensando en que estamos trabajando con configuraciones de juego, coloraciones del tablero, y dado un vértice dentro de esta coloración, dentro de esta configuración de juego, vamos a decir que M es una función, M es un movimiento que modifica a este vértice. M va a ser una función del conjunto de configuraciones en el conjunto de configuraciones. O sea, a una configuración dada, me la envía a otra configuración. Entonces vamos a decir que, dada una configuración G, un movimiento me manda esta configuración en un G'. ¿Y cuál va a ser la característica de esta función? Que al vértice πe, bueno, pi, E pensado como un vértice vacío, me lo puede mandar ya sea a un pi, L, o me lo puede mandar a un pi, B. Y uno de estos vértices es el que va a estar en G', ¿no? Nada más puede ocurrir una de estas dos condiciones, ¿no? No pueden ocurrir las dos al mismo tiempo. Y si lo que resulta es πn, si πn contenido en G' es M un movimiento que resulta en una piedra, perdón, es M un movimiento que resulta en una piedra negra unitaria en la configuración G'. Si lo que me queda es pi, B, entonces vamos a decir que M es un movimiento que resulta en una piedra blanca unitaria en la configuración G'. Digo, creo que está cerca del 100% claro. Esta definición la verdad nos costó mucho elaborarla, Pero no le falta cuando capturas. cuando capturo. Sí, porque ahí ya se hace una configuración totalmente diferente, porque todos los demás vértices cambian de color. Bueno, se vuelven vacíos. Ahorita vamos a llegar a la definición de captura. ¿Te parece que retomemos tu pregunta en ese momento? Sí. Vale. Ok, entonces estos fueron los conceptos básicos, digamos, en cuanto a las definiciones se refiere. Y ahora lo que hicimos Matías y yo fue definir estos siguientes conceptos como tácticas,
que digo, también son conceptos básicos desde la perspectiva de un jugador de Go, como la conexión, el Atari, la captura, suicidio, ojo, semi-hay, piedra muerta, red y escalera. ¿Por qué hicimos la separación? Porque todos estos conceptos hacen relación a un movimiento. Tenemos que, cuando yo pienso en una conexión, un Atari, una captura, estoy pensando que hay un movimiento de por medio. Entonces hay una transición de una configuración del juego a otra. Por eso hicimos esta separación entre conceptos básicos y conceptos tácticos, por decirlo así. Ahora déjenme ver cómo vamos de tiempo. Ok, yo creo que sí. Sí llegamos, sin broma. Entonces, como les decía, cuando hablamos de este tipo de conceptos, estamos pensando en un movimiento. Entonces, por ejemplo, una conexión, ¿cómo lo vamos a pensar? Vamos a decir que un movimiento MDG conecta a dos piedras, sigma con sigma prima, piedras aliadas, evidentemente. Si la piedra resultante S de este movimiento MDG produce que sigma unión esta S unitaria, unión sigma prima, es conexo en MDG. ¿Vale? Y pues bueno, aquí obviamente la condición de convexidad implica que pues las tres tienen que ser del mismo color, ¿no? La sigma, S unitaria y sigma prima tienen que ser del mismo color. Vamos a decir que un movimiento es Atari si el vértice que modifica este movimiento está en, MDG es Atari sobre sigma, una piedra. Si el vértice que modifica este movimiento de entrada está en el conjunto de libertades de sigma, y además L de sigma es igual a 1 en MDG, o sea, ya en la G transformada. ¿De acuerdo? Una captura, y ahora sí, Carlos, fíjate, aquí lo vamos a detallar. Si te fijas, la captura tiene varios incisos. Vamos a decir que un movimiento MG resulta en la captura de sigma si primero sigma tiene que estar en Atari para yo poder capturarla. El vértice que va a modificar este movimiento es el único elemento de las libertades, y cuando se retira a sigma del tablero, lo que se expresa como aquí también hay una modificación en la configuración de juego, hay una configuración adicional. No solo está modificando el vértice donde pones la piedra, sino también para todos los vértices pi, rho de pi que estaban en sigma, vamos a tener este resultado que pi se va a ir a vacío en M de G. ¿De acuerdo? Entonces aquí en captura es un movimiento especial, porque te genera que te modifica un vértice vacío, pero también te modifica todos los vértices en los que estaba la piedra colocada, porque ya no está, porque se capturó. Yo lo he capturado. ¿Sí? Sí, ¿Te convenció? Nada más quiero preguntar que si en sus reglas entonces se vale el suicidio. Claro. Y el suicidio es captura, ¿no? El suicidio es captura. Ok. O sea, De hecho- son las chinas, ¿no? De hecho, No, pero aquí no y importa no, las no está reglas, suicidio ¿no? aquí. No, bueno, Porque pero las se chinas, vale, ¿no? pues, nomás se fueron y en la otra los guardas como Mira. capturados. Me salto una diapositiva, la de ahorita regreso. Aquí tenemos, bueno, no es que luego tenemos falso, me voy a seguir en el orden para... Sí, mejor. Pero suicidio aquí lo tenemos adelantito. A ver, Dime, Ricardo. mire, yo una cosa en que sugiero pensar esto para más adelante, ¿no? Sí, Cuando tú tienes en cualquier sistema, ¿no?, un espacio de configuración, ¿no?, que aquí sería las distintas configuraciones del tablero, tú puedes ver cuando se transforma un espacio de configuración en otro como un paso, digamos, en la evolución de un sistema dinámico discreto, ¿no? Entonces aquí en realidad pues, tú tienes un juego que es un sistema dinámico, ¿no? Y digamos, esas modificaciones que sufre el espacio de configuración, cuando pones una piedra en ciertas condiciones, son las que te interesan, y las condiciones son las que capturan
estas definiciones, ¿no? Pero puede ser muy útil pensarlo, te digo, en realidad como el juego de O como la evolución de un sistema dinámico. Sí, de hecho aquí no está tan desarrollada esta perspectiva. Sí. En algunas partes hablo del árbol de juego, pensado como esta secuencia de... No, como una trayectoria. Como una trayectoria como de transiciones. Del árbol de configuración. Correcto. En este sentido, los sistemas dinámicos discretos pues, constan de conjuntos que van a ser tu conjunto de configuraciones posibles, pero tienen una función de transición. Esa función de transición pues en general debe cumplir ciertas reglas para que por ejemplo sea un hamiltoniano o algo así y de verdad funcione como un sistema dinámico discreto. Y en este sentido creo que lo que hace el sistema dinámico discreto a lo tuyo es el hamiltoniano de Ising precisamente, porque eso es lo que te va a dar como las reglas de evolución y bueno, te va a calcular algún trabajo. Y sí, tío, a lo mejor te permite, entonces, detrás de todo sí está te la permite idea. así como traducción a algo que ya está como conocido, ¿no? Lo regresa al terreno matemático, Sí. digamos, ¿no? Y ya puedes Sí. aplicar los teoremas que Canónico. sabemos de sistemas dinámicos. Ok, sí, la verdad es que sistemas dinámicos discretos no... No, bueno, contigo, no, apenas no, ahí está defendida. bien, Pues para la maestría para más Para la maestría. adelante, No, sí, dígame, señor padre, que para la tesis doctoral. dice que para cuándo. Perfecto. Entonces, ahora sí, vamos a definir lo que es un ojo. Un ojo es un concepto clave en el Go. Y a mí me encantó cómo quedó esta definición de ojo. De hecho, yo estoy bastante contento cómo quedó esta teoría. Si bien por ahí creo que tiene uno que otro elemento que puede ser perfectible. Vamos a decir, dado la piedra sigma, una componente conexa del conjunto de libertades, epsilon de sigma, vamos a decir que es un ojo. Sí, epsilon de sigma pues es una libertad interior, ¿no? Como teníamos allá el verde. ¿Y qué más tiene que cumplir? Que el conjunto frontera de este ojo, o de este conjunto, tiene que ser conexo. ¿Por qué esto no es un ojo? Porque el conjunto frontera de esta libertad no es conexo. En el momento que este conjunto frontera se vuelva conexo, entonces ahí sí ya puedo estar hablando de un ojo de sigma, y porque ahora ya todas estas ya son parte de la misma. La conexidad es lo que distingue los ojos de los ojos falsos. De hecho, aquí está escrito, una observación, una condición necesaria para la existencia de un ojo es que su conjunto frontera esté conformado de piedras del mismo color, que era el dibujo que teníamos antes. Una condición suficiente es que este conjunto frontera sea conexo. Entonces ahí estuvo... Queda el contraejemplo de la herradura, ¿no? Queda el contraejemplo de la herradura que, pues sí, desbarata esta... No. Pero eso se regula con las reglas de vida y muerte, ¿no? Pues sí, realmente aquí no está, las reglas de vida y muerte no le hicimos una definición, no le hicimos una formalización. Pues bueno, más adelante, de hecho, sí, vamos a definir lo que es una piedra muerta. Es que podrías... O sea, a partir de red, perdón, sí, pero No, es que yo digo que para la herradura lo que dices es que lo generalizas a dos grupos conexos, no a uno. Son dos grupos conexos pero que viven en simbiosis. Por eso sí, eso es modificando la regla ya. Pero el tema es que ahí ya la regla ya no... O sea, a ver, vamos a dibujar cómo sería la herradura. Digo, como para... Exacto. Y ahí quedan las bolas vacías en medio. Son vértices vacíos. Esto, si te fijas, aquí esta ley no funciona. Porque este es un ojo, efectivamente, pero su conjunto frontera no es conexo. Vamos así, ahí está el... Aquí de hecho, para a lo mejor que esto tuviera quedar así bien machina, habría que decir, excepción de la definición, ¿no? Esta posición no cumple la definición y ahí... Esa y variantes de esa, ¿no?
Y variantes de esta. Entonces, ¿cuál? 4, todo por la orilla, si te vas en la línea 19, todo por la orilla y nada más dejas las esquinas vacías, Pero Ok, sí. pasa lo mismo. O sea, Entonces, aquí estos son ojos, pero no están cumpliendo que el componente, que el conjunto frontera sea conexo, ¿no? O sea, tendríamos que quitarle esa condición que parece muy fuerte para Yo sería la idea de decir, hay un caso en particular, o bueno, y variantes, en las cuales esta definición no cumple, ¿no? Habría que ver si lo remediamos con las componentes de... Pues, no sé, o sea, yo le eché coco en su momento y... O sea, justo lo que yo estaba pensando era que para nadie dijera lo de la herradura, ¿no? de hecho, un caso todavía más sencillo que ese es el del Ponuki en la esquina, ¿no? Pues no en la esquina. Ajá. Porque lo que yo digo es que esos son componentes conexas, es decir, son varias componentes ajenas y a lo mejor es que cada componente sea conexa. ¿Este? Sí, ¿no? Hay una piedrita suelta ahí, ¿no? Sí. Ah, bueno, una de las dos. falta cerrar la herradura por ahí. Sí, por ahí. Ahí. Ajá. Yo creo que con eso Ahí también es cierto, sí. se podría arreglar. Sí, es una variante de Son los dos casos. la herradura, ¿no? Bueno, sería como el otro, solo que la herradura se sale del tablero. La otra herradura se sale del tablero, ¿no? Sí, aquí está como que la herradura imaginaria, ¿no? Sí. Pues sí, bueno, ya, entonces ya no estoy tan orgulloso después de... Yo creo que con la generalización de que sea un conjunto de componentes conexos, creo. Pero es que ya se Un pierde conjunto porque de el componentes ojo conexos. ¿no? falso. Sí, yo creo que con eso es un conjunto entonces. Pero como, a ver, otra vez. O sea, son varias componentes. Son dos conexas. componentes. Entonces En un este- conjunto. Es lo que está. O sea, aquí son, pero es que son distintas piedras, porque no están conectadas. Por eso, pero es la razón. O sea, está formado por varias componentes. Como el profe, desde el comienzo del celular. Adelante. Ok. Y bueno, yo bajo esta definición, que como ya señalamos, pues no es perfecta, yo digo que una piedra tiene dos ojos si el conjunto de libertades interiores, tiene al menos dos componentes conexas disjuntas. ¿No? Entonces yo estoy pensando en la clásica posición como esta, ¿no? Donde tenemos aquí dos componentes disjuntas del conjunto de libertades interiores, ¿no? O sea, realmente este tipo de animales raros pues quedaron fuera de mi análisis. Como les dije al principio, pues hay cosas que ya no pude yo realmente encontrarle la respuesta, pero que tal vez con una discusión un poco más amplia podemos entre todos llegar a algo convincente. Muy bien, y pues ahora sí el suicidio, por supuesto que también vamos a hablar de un suicidio, o sea que las reglas japonesas del suicidio esté prohibido, pues no significa que nuestro modelo lo tengamos que prohibir. En suicidio va a ser una piedra S que cumple que un movimiento va a resultar en una piedra S en suicidio si el conjunto de libertades de S es 0, y si S se conecta a una piedra sigma, entonces se tiene que esa piedra sigma unión esta piedra unitaria S es 0. Y aquí lo aclaro, este movimiento es válido en el sistema de reglas neozelandés, en el cual el suicidio es válido. El suicidio se puede utilizar como una amenaza de co. No sé si todo el mundo haya visto esa posición. ¿Tú, Chukis? No. ¿No? A ver, vamos a ponerlo. También Swami a lo mejor le puede resultar interesante. Oye, pero según yo en las chinas sí se vale el Estaba suicidio. pensando que sí se vale. ¿Las chivas? Algunos Sí, bueno, Sí se vale, ¿no? El suicidio. Yo creo que sí, pero... Tiras y pues retiras todo y ya. ahí, no, perdón, aquí me pasé. Según yo, las chinas. A ver, ¿alguien tiene ahí el KGS a la mano? El Go Server, ¿no?
Imaginemos una posición como esta. Sí, Bueno, y todo rodeado. todo rodeado, ¿no? Todo rodeado. Vamos a ponerle aquí para que no haya... Ahí, este suicidio es una amenaza de Go, ¿no? Tiras el suicidio, negro captura tres piedras y es el turno de negro. Y entonces negro estaría obligado a contestar esta jugada para que su grupo viva. Entonces, si lo pensamos desde una perspectiva pues objetiva, pues, nos están limitando las reglas japonesas a En las desarrollar chinas no, pero en las ING sí, ¿no? En las ING. en la SING. Sí. O sea, chinos y japonesas no. No. Bueno, ahí no hubo falacia, ¿no? Ok, y bueno, perdón, me estoy comiendo ojo falso. Bueno, ojo falso ya lo entendimos. A partir de lo que hablamos de ojo, un ojo falso va a ser un subconjunto del conjunto de libertades interiores, pero su conjunto frontera no va a ser conexo. ¿Sí? Olvídense de estos de aquí. Estamos pensando en una posición como la de acá, ¿no? Ya si me reprueban por eso, pues bueno, también lo aceptaré. Esta definición, la verdad, a mí me dejó muy insatisfecho. O sea, no encontré como una manera bonita de definirla. Matías también dijo, pero bueno, ya que se imprima, pero a lo mejor estas son todas las cosas que se pueden pulir. Vamos a decir que un semi-I, para empezar vamos a hablar de dos piedras adversarias, sigma, sigma prima. Vamos a decir que estas dos piedras están en un semi-I. Es una carrera de libertades, para los que a lo mejor el término no les suena tan conocido. Para empezar, el conjunto de libertades, la intersección del conjunto de libertades no es vacío, o sea, hay libertades compartidas. Va a existir una secuencia de movimientos aliados a sigma, vamos a decirlo así, en el conjunto de libertades de la piedra rival, tal que SK produce la captura de sigma prima. O sea, SK pensado como el último movimiento de esta secuencia. Va a existir exactamente lo mismo para sigma prima. Van a existir movimientos aliados a sigma prima, S1 prima, S2 prima, hasta Sn prima en el conjunto de libertades de la piedra rival, tal que Sn prima produce la captura de sigma. ¿Quién va a determinar qué gana el semi-I? Pues, ¿cuál de estos dos números es más chiquito? ¿Si K o N? Si K es menor que N, vamos a decir que sigma gana el semi-I, y si N es menor que K, vamos a decir que sigma prima gana el semi-I. Además, algo. Dime. ¿Cómo? Es que estas definiciones apelan a que los jugadores no sean tontos. Porque si yo Pues estoy en un somos semi-I y me matemáticos, ¿no? tapo un ojo, ¿Cómo, perdón? si yo estoy en un semi-I y me tapo un ojo, ¿eso lo contemplas ahí? Entonces, al usar esto como de búsqueda de una estrategia, Fíjate que... no, estás suponiendo que los que juegan no cometen esos errores. De entrada estamos pensando que esta secuencia está forzosamente en el conjunto de libertades del rival. De hecho, lo que estamos dejando de lado, ahora que lo mencionas, es la posibilidad de hacer un ojo que no sería necesariamente jugar en las posiciones, en las libertades del rival, y el cual a ti te puede dar más libertades. Entonces, Bueno, sí, yo digo, taparse el ojo, no, sí, te lo tapas solo. lo estamos descartando. Lo estamos descartando. Aquí estamos diciendo, tú vas a quitarle las libertades. Estamos hablando de un semi-I como... Sí, como una persecución mutua. así de choque de trenes sin pensar en consideraciones tácticas como hacer un ojo o quitarle el ojo al rival, ¿no? O sea, porque si el rival puede hacer un ojo y hay una jugada que tú le quites el ojo, pues es la primera que tienes que hacer. No vas a ir a quitar una libertad cualquiera, ¿no? Entonces, pues como les decía, esta definición... Emil. Sí, claro. Pero un Seki estaría en semi-I, ¿no? De acuerdo a esta definición. Ahí lo que tendríamos es seguramente que K y N son iguales, ¿no? O Ajá. habría que especificar que la piedra que en el momento que tú pones en Atari el otro, tú estás en Atari primero, ¿no? Sí, pero... De hecho, Seki, No.
no está definido. Seki no entró en el paquete de definiciones matemáticas, lo metí al principio. De hecho, Seki no estaba en la tesis. Tú al final hizo la observación. En la tesis hay todo un capítulo de definiciones coloquiales. Y ahí se explica lo que es un Seki, pero ya dentro de la formalización, Seki no entró. Probablemente podríamos decir que se podría utilizar el CMAI con algunas especificaciones o particularidades, ¿no? Pero a mí me gustaría comentar respecto a lo que decía Carlos. Es que, a ver, por la definición anterior, es que es una de existencia. O sea, tú dices, por supuesto que hay que el jugador sea tonto y él mismo haga una tontería, pues por supuesto que está considerado. Lo que pasa es que dices que existe, o sea, es una cuestión de existencia. Porque sí decíamos, oye, pero pareciera que aquí el jugador es súper chido y no se equivoca. No, lo que pasa es que existe esa sí, la definición dice, allá tú, pero sigue valiendo. ¿Sí? Exactamente, o sea, no dice para todo. Sí. Es esto, si fuera para todo, entonces, oye, o sea, todos son inteligentísimos y se equivocan. No. Existe, ¿no? Es de existencia. Sí. Ok. Ok, y bueno, retomando lo que decías, como las definiciones de vida y muerte, pues mira, sí tenemos una definición de piedra muerta, que también, o sea, no quedé yo tan contento con este tipo de definiciones, porque pues son cosas, pues no, digamos, es algo que no hay mucha como teoría al respecto. Entonces partimos como desde la intuición propia del jugador y de la habilidad matemática que desarrollamos, bueno, de lo de teoría de gráficas. Vamos a decir que sigma está muerta si para toda trayectoria T que tenga como posición de inicio un elemento de sigma gorritos son las piedras unitarias que conforman a sigma. O sea, si alguna trayectoria que salga de sigma van a existir n movimientos rivales tal que sigma es capturada. Estamos pensando en una piedra que está, digamos, encerrada como dentro del mollo del rival. O sea, no importa cuántas piedras tú le añadas a esa piedra, eventualmente esa y la trayectoria resultante van a terminar capturadas. Tal vez esta es una de las definiciones más débiles de la obra. En un CMI puedes aplicar eso. Porque lo que tú estás tomando en cuenta es que el rival tiene una trayectoria, pero él también con esa trayectoria puede quedar muerto. Fíjate que una de las primeras definiciones que yo le di a piedra muerta era que esta piedra perdía el CMI. O sea, yo lo había definido utilizando CMI. ¿Y por qué no quedó? Quedó como flojo y ya al final, porque esta es de las últimas definiciones, de hecho creo que es la última, fue como de... Había ahí una inconsistencia que no quise yo elaborar y me saqué esta definición, pero sí yo había pensado en definirlo en un CMI, porque al final, cuando tú estás adentro de un mollo, pues a lo mejor puedes capturar algo o hacer los dos ojos y estás como que en esta lucha. No, pero o que el otro en su intento por capturarte, al hacer su secuencia, pierde libertades y entonces la puedes voltear. Sí, probablemente la porque definición... esa definición parecería absoluta, ¿no? Ya está muerta, ya valió. Un poco es también lo que yo le quise, la característica que le quise dar. O sea, que no importa qué juegues, vas a morir. O sea, como que no estamos dando espacio a que pudiera ocurrir algo. Es tú ya... O sea, que lo que yo quiero decir es... O en los X, ¿no? Eso pasa. Que tu definición en un X dice que pues, los dos literalmente están definidos como muertos. Exacto, y aquí no. O sea, aquí la piedra muerta es, güey, te vas a morir, pasa lo que pasa. A menos que tu oponente esté muy güey. No, pero es que ni siquiera es que te vas a morir, es que estás muerto. Bueno, perdón, que te van a capturar. O sea, una piedra muerta es una piedra que está en el tablero, que su destino es ser capturada. Sí, pero a ver, hay un Seki muy raro donde puedes capturar infinitas veces. Pero cuando tú capturas, el otro recaptura y vuelves a la posición donde estaba. Y vuelves a capturar y luego vuelve a capturar. Pero hay que conectarse al internet y buscarla, pero sí hay uno. Okay. Entonces, eso se declara como pues, que los dos tienen que decir ya no, ya deja. Pero ahí la ninguno de los dos. Pero esta definición me los daría por muertos.
porque si hay una secuencia del otro que te mata, siempre y cuando tú no contestes bien. Ok. O sea, es una posición que vuelves a la posición idéntica. Dispara, tira uno, es Atari, entonces tú lo contraatacas capturando y vuelves a como estabas. Como no es una sola piedra, Pero- no entra en la definición de Co. No, pero es que Sí, no, es que aquí es una vida. es que piedra Sí. para él piedra es un grupo Sí, sí. también. Sí, lo pones Sigma como un grupo. refiriéndome a, digamos, algo cultural, ¿no? Es una posición rara que es como un Co en gran escala, digamos, ¿no? Pero Supercol, le dicen, no, no, es otra cosa. eso no es otra cosa. O a ver, el doble co. Porque yo mucho te digo que aquí hay una A ver, vida. ¿cuál es que yo esos de Flower Co y los Thousand Years Co y esos No, pero el doble co no los es. tengo. Según yo, El doble co es que uno levanta y entonces el otro levanta del otro lado. Digo, hay Sí. un artículo en el Sí. Go World O el triple co, Sí, que sí, ese sí. es más complicado, es el triple co. que vienen. Porque el doble co lo Muchos prohíbe la regla japonesa, pero el triple Pero co no ahí, está prohibido. ahí por el doble Co, o sea, no te pueden capturar. No existe una secuencia donde te capturen. Entonces aquí estoy diciendo, Sí, para que tú estés el muerto, otro levanta y tú no contestas y pues te golpea, Ah, te bueno. quita todo. entonces aquí a lo mejor habría que decir, para toda secuencia, Bueno, no para toda, Sí. más bien existe una secuencia. nomás estamos buscando qué problemas hay con esa definición. Pero Sí, bueno, es lo que te comentaba que... Sí, porque a mí me da la impresión que esta situación que tú hablas es la vida. sí, pero es vida mutua cuando juegas correctamente. Ajá. Hay tres cos, entonces Ya. levantas uno y le das Atari, pero entonces el otro va y levanta el co 2. Entonces tú te quedas en Atari, entonces vas y levantas el co 3. Entonces el otro queda en Atari, entonces va y te levanta el co 1 y así están dando vueltas. Entonces ahí sí tienen que ponerse de acuerdo y decir ahí muere. Y no me acuerdo si en algún lugar lo declaran empate el juego. Cuando es triple Co, sí, se declara... Sí. Pero yo creo que sí, que acuérdate, las matemáticas al final es, pues, la contradicción, pues la tomas como definición, ¿no? Como campo, digo, pues, Claro. aquellos tales que se pueden asociar, aunque sean su conjunto propio, ¿no? Entonces creo que aquí, efectivamente, es cosa de dar las condiciones bajo las cuales este tipo de situaciones se definen. Sí, claro, se detallan. Sí. Pero además aquí, a lo mejor lo que tienes que decir nada más en tu observación es que eventualmente una piedra muerta se muere, pues eventualmente. O sea, no hay más. De hecho, mira, aquí dice, note que una piedra muerta es una piedra que aún no ha sido capturada, pero que bajo cualquier secuencia de jugadas terminará haciéndolo. ¿Qué digo? Bajo cualquiera, esa es la parte. El cualquiera es la clave, ¿no? Claro, o sea, es decir, porque yo lo que leí es que una piedra está muerta porque no puede evitar ser capturada, según lo que Exacto. decir piedra Sí. muerta. Y una piedra viva es la que no es capturable, por lo menos en esa configuración. Correcto. Yo digo que también, cualquier secuencia, pues si el otro pasa, pues pueden comer el mollo, ¿no? O sea, creo que ahí es donde te digo que... Hay que precisar. También hay la conflictúa que si un grupo está vivo por MIAI, digamos un ojo grande de tamaño 4, ¿no? Sí. Ahí dice que existen N movimientos rivales tal que es capturada, ¿no? Digamos, si te tiran en uno de los puntos de MIAI y tú no contestas y te tiran en el otro, te matan, ¿no? Claro. Pero ese grupo estrictamente no está muerto. No, está muerto. Entonces ahí hay un Habría que- semilla, ¿no? Sí, o sea, habría que decir... Pues especificar. más bien, aquí a lo mejor, pues sí, existen N movimientos, o sea... Creo que sí queda mejor con el Sí, con CMI, voy a buscar ahí en el overview las definición anterior para ver si la encuentro, porque sí, yo había pensado como un CMI. Si usted tiene un mollo y tienes que tener un CMI, pues a ver quién se come a quién primero, ¿no? Sí, bueno. Ok, si quieres vamos a avanzar porque todavía falta una parte. Digo, no sé ya al final si va a haber una sesión de preguntas y respuestas muy larga, pero una red, esta definición también costó bastante llegar a ella. Vamos a decir que un movimiento rival resulta en una red sobre sigma si cumple tres
consideraciones. Esta primera consideración tiene que ver con el número de libertades. Yo analicé casi todas las posibilidades de red y no encontré contraejemplo. Si alguien lo encuentra, pues ya un puntito menos ahí para mí. Es que el conjunto de libertades tiene que ser menor o igual que la parte entera de la mitad del conjunto frontera. ¿Cómo? Era superior, El techo, ¿no? el techo. El techo, sí, si redondeas para arriba, ¿no? Entonces, vamos a ver, mira lo que les decía al principio, la cardinalidad del conjunto frontera de sigma es la máxima cantidad de libertades que puede tener sigma. Y este ejemplo de red es la que, o sea, por lo general es menos de la mitad, pero en este ejemplo, por ejemplo, ¿cuál es la cardinalidad del conjunto frontera de este grupo de piedras blancas? ¿Quién me dice? Tú eres el examinado. 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, Ah, sí, 7. 7. 7. ¿Cuántas libertades tiene aquí? 4. Tiene 4. Entonces, si hacemos 7 entre 2, 3.5. ¿Parte entera para arriba? 4. Entonces, el conjunto de libertades tiene que ser menor o igual a este cálculo respecto a la cardinalidad del conjunto de frontera. O sea, si tienes más de la mitad de tus libertades, No te van a poder hacer no te van red. a poder hacer red. Según yo mis varios diagramas que encontré de red, no te van a poder hacer red si tienes más de... Pues si tienes una piedra en la mera esquina y te juegan en el 2-2, Sí, pero... eso es una red, ¿no? El conjunto frontera, sí, ¿verdad? Bueno, un poquito menos. Hubiéramos hecho a Cristina que entrara en lugar de Blanca. Ok, venga, bueno, ¿qué más dijimos? Que existe una piedra unitaria S0 que en el conjunto de piedras unitarias que conforman la sigma, tal que la distancia Manhattan entre S0 y esta piedra R, más bien donde R es la piedra resultante del movimiento, que la distancia Manhattan sea 2. O sea, aquí lo que estamos pensando es que hay 1, 2 de distancia. ¿De acuerdo? Para que se pueda armar la red, que es como el concepto de red que todos tenemos, que es no le juegas de contacto, sino le juegas como a diagonal. Y que cuando el oponente intente escapar de la red, pues no lo va a poder hacer. Y eso lo decimos como que para todo movimiento subsecuente al movimiento que resulta en red, que sea una piedra aliada unitaria a sigma, estamos pensando que esta es sigma, va a existir otro movimiento rival que resulta que tus libertades se van a quedar iguales o menores, ¿no? Entonces aquí este grupo tiene 4 libertades, el grupo blanco. Si yo juego en cualquiera de estas 4 posiciones, va a existir una piedra rival que me va a dejar con las mismas o con menos libertades, que ese es como el concepto intuitivo que tenemos de red. Si yo intento escapar, no hay manera en que yo lo vaya a poder hacer. Entonces así fue como definimos red. Y pues sí, aquí tiene razón el Vlad, de que a lo mejor habría que pensar... Pero no estoy tan seguro, igual no era cierto. Pues es que a ver, ahí el conjunto frontera sería 2 y la mitad es 1, y entonces pues no se estaría cumpliendo esa condición. Habría que pensar si tal vez habría que alguna cláusula o algo como... Sí, no, pero como decía Carlos hace rato, a lo mejor es que pienses que la parte de afuera, lo que ya no se ve del tablero es como si hubiera piedras del otro color ahí o alguna forma así, como con lo de la herradura que Tablero incompleta. imaginario, ¿no? Sí. Ok, y bueno, la última definición de esta sección de tácticas es la de escalera. Que pues uno es, aquí sí, pues siguiendo la intuición de lo que es una escalera, para empezar, estamos hablando de un movimiento rival sobre sigma, y este movimiento rival va a resultar, primero que nada tiene que ser un Atari sobre sigma, ¿sí? Y cuando sigma se conecta a una piedra unitaria aliada en su única libertad, entonces existe otro Atari. Digamos, entonces aquí, cuando te dan Atari, tú escapas del Atari y existe otro Atari sobre sigma unión con esa piedra con la que intentaste escapar,
Y esto sucede sucesivamente. Si este conjunto se conecta con S2 en su única libertad, entonces existe otro Atari. Y pues bueno, así sucesivamente, hasta que existe una SK' que produce la captura de toda la concatenación de jugadas. Y bueno, aquí hicimos una observación. Más adelante hay un teorema que no voy a comentar en esta exposición por temas de tiempo, pero les digo que me hubiese encantado imprimir la tesis, pero ya con tantas cosas ya, la verdad es que ni lo consideré. Hasta hoy en la mañana lo pensé, dije, la tesis se imprime. Es que ahora ya no es condición en la facultad, ¿no? ¿Antes era condición? Sí, claro. Por supuesto. Digo, ¿de qué otra manera se veía? No había digital. Sí, pues como para que cada quien se llevara su ejemplar, ¿no? Sí, claro. Yo lo esperaba aquí en Piedras. ¿Qué pasó? Mi estudiante. No, pues vamos la voy a imprimir y por lo menos a los aquí asistentes me comprometo a hacérselas llegar. Está muy mal. Y bueno, yo en este caso lo que señalo es que la escalera es un caso particular de red porque cumple estas 3 condiciones que establecimos para red, que es que las libertades de sigma es menor o igual que este número que dijimos aquí, en particular es 1. También existe una piedra S0 en el conjunto de piedras unitarias que conforma sigma, que cumple que la distancia Manhattan entre R y S0 sea igual a 2. R en este caso es una de las piedras que establece la escalera, o sea, esta condición de que tengamos una piedra aquí a distancia 2 es necesaria para poder hacer una escalera. Y que para toda piedra unitaria que se conecta a sigma existe un movimiento rival tal que esto se mantiene igual o menor que el anterior, que en este caso siempre va a ser igual a 1, ¿no? Y bueno, estamos pensando en una escalera pues que no hay nada aquí que la rompa. Si hubiera algo aquí que la rompa, entonces no se estaría cumpliendo esta condición. Ay, perdón, me emocioné. No se estaría cumpliendo esta condición de que existan siempre ataques consecutivos, ¿no? Tal que la capture. Entonces, si hay una piedra que rompe la escalera, eso no es una escalera, ¿no? O sea, en Go, si le decimos escalera falsa o escalera loca, aquí es básicamente si no cumple, no es escalera. Y bueno, la parte de modelación matemática termina con las definiciones de los que nosotros definimos como conceptos estratégicos, que es la influencia, el territorio y la reducción de la invasión. Y bueno, esto ya realmente ya es para ponerle la cereza al pastel, que también aquí hay bastante discusión, no voy a decir que no. Estamos pensando que tenemos un conjunto de piedras aliadas, obviamente disjuntas, porque si no sería nada más una, y estamos pensando en las trayectorias vacías de mínima longitud que conectarían a la sigma entre ellas, o sea, digamos como los caminitos que conectarían. Y como yo definí la influencia de este conjunto de piedras es como aquel conjunto que cumple que su conjunto frontera es la unión de todos los caminitos que conectan a las piedras, ¿no? Entonces estoy pensando como en estas como fronteras imaginarias que podemos dibujar entre las piedras, y todo lo que queda dentro de estas fronteras imaginarias es lo que yo estoy llamando la influencia. O sea, es como una región que, pues como lo conocemos en Go, tiene el potencial de volverse territorio, pero todavía no necesariamente lo es. ¿Y cómo defino territorio? Pues, ¿qué dice aquí? El territorio del conjunto de piedras, ¿no? Un conjunto de piedras aliadas, van a ser todos los vértices, tal que B es libertad interior para alguna sigma dentro de este conjunto de piedras aliadas. Y fíjate que aquí sí está lo de SMI, o sea, aquí debería decir es piedra muerta, pero aquí como lo escribí es para todo movimiento rival que modifique a uno de estos vértices, la piedra resultante pierde el SMI contra las sigmas aliadas. Entonces aquí de hecho también podría decir que la piedra resultante es una piedra muerta. Entonces ahí es donde se ve que la utilidad de SMI pues también se pudiera utilizar para definir piedra muerta. Aquí lo puse como SMI porque pues no
no es pues de eso se trata del territorio, ¿no? Cuando tú defiendes el territorio, como jugador de Go, pues se trata de ver que lo puedas realmente matar y no te vaya a matar a ti el primero, ¿no? Como por ahí lo decían, o que se vaya a escapar. Y los últimos dos conceptos es una invasión. Una invasión es un movimiento es una invasión si la piedra resultante está dentro de la influencia y bueno, y tiene que ser una piedra rival a A. Y una reducción es un movimiento rival cuya piedra resultante está en la frontera de la influencia, o sea, está en estas trayectorias, ¿no? Entonces una reducción es algo que está como que en la frontera de la esfera de influencia, y una invasión es algo que está adentro. Y bueno, y con eso termino la parte de la modelación matemática y nos vamos a la última sección de esta tesis, que es la cuantificación de la fuerza de cada jugador. Creo que ya después de ver la presentación, como que no creo que no fue la mejor presentación este corte de tablero, pero esta posición es la clásica partida, bueno, para los que leyeron la tesis, de Chochi-kun contra Takemiya Masaki, donde negro juega estos yosekis de Hoshi para desarrollar influencia y blanco captura las esquinas. Y en esta sección lo que vamos a utilizar es el modelo del Hamiltoniano de Ising, que es propio de la física estadística, para cuantificar la energía de cada uno de los jugadores. ¿Y cómo funciona este modelo del Hamiltoniano de Ising? Este modelo originalmente describe propiedades magnéticas de materiales a partir de las interacciones de espines, como momentos magnéticos que toman un valor dicotómico de 1 o menos 1. Entonces, básicamente son una retícula de espines, los cuales pueden tomar el valor 1 o menos 1, y en el cual pues, cada spin interactúa con sus spines vecinos, dependiendo de las fuerzas de las interacciones del sistema, es que sufre transiciones de fase, que la energía es positiva o la energía es o negativa, según como esté dándose la interacción de los spines. Y los elementos que interactúan en este modelo son, a las X las vamos a llamar el spin del campo magnético, 1 o menos 1. W y J, este coeficiente es el intercambio de energía que va a existir entre la piedra XY y XJ. Aquí se ve un poco machucado, pero aquí está la J. Este coeficiente mu es en la energía, lo podemos pensar como un campo externo que está actuando, dado que este es un modelo magnético, esta mu lo que va a representar es un campo homogéneo externo, el cual puede ser positivo o negativo, con cierta magnitud. Y H es el impacto particular del campo externo, aquí MF me faltó definirlo, sobre X. Mean field, ¿no? Mean field, gracias. Y como se calcula es básicamente como una serie, toma el dominio de este hamiltoniano son todos los spines que tiene el sistema, y se calcula como la suma de todas las interacciones entre XY y XJ ponderadas por este coeficiente de intercambio de energía, más en la aportación del campo homogéneo, pensado como el campo por este coeficiente HI multiplicado por XY. Entonces, digamos, este es el modelo original del hamiltoniano de Ising, y la adaptación que nosotros hacemos, la función de energía para el juego de Go, va a tomar como referencia los siguientes parámetros. Primero, el número de piedras individuales en un grupo, digamos la cardinalidad de sigma, como lo estábamos viendo anteriormente, el número de ojos que se relacionan con cada piedra, piedra pensada como grupo, el patrón táctico que cada piedra está haciendo. Vamos a decir que cada una de las piedras está en un patrón táctico, que ahorita vamos a detallarlo más adelante. La fuerza de las piedras aliadas que hacen sinergia entre ellas, y la fuerza de las piedras aliadas que contrarrestan la sinergia de piedras adversarias, que son estas interacciones XY, XJ que veíamos en el modelo original. Y ¿cómo vamos a definir a las XYs dentro de nuestro modelo de la función de energía para el Go? Las vamos a definir de esta manera. Es una descripción cuantitativa. Para empezar, este CI es el color de la piedra. Vamos a pensar que es 1 para blanco y menos 1 para negro. Esta NI es el número de piedras individuales del grupo.
Este R ojo lo que me va a dar es el coeficiente que le vamos a asignar al patrón táctico ojo, y pues me va a decir cuántos ojos tiene esta piedra. Es mayor a 1 o es igual a 0 en caso de que no haya ojo, y KI lo que me dice es el número de ojos que hay en la piedra ahí, que pues puede ser 0, en ese caso esto no estaría jugando, puede ser 1, puede ser 2, puede tener algún otro valor mayor. Y otro elemento que también tenemos que definir es estos coeficientes W y J de interacción entre la piedra XY y la piedra XJ, y el cual nos va a decir cuál es la razón de repulsión o unión entre estas dos piedras. Digo, si son piedras aliadas, evidentemente van a generar sinergia; si son piedras rivales, van a generar repulsión. Y XS y J, o sea, estas XS lo que va a describir es cada una de las piedras S que yace entre la piedra I y la piedra J, que hace un patrón táctico específico. Y RT es el patrón táctico específico que se le asigna a la piedra XS, el cual cuantifica el poder conocido de antemano de ese patrón. Y los patrones en los cuales estamos basando este modelo es el patrón de ojo, el patrón de red, patrón de escalera, de invasión o de reducción. O sea, cada una de estas piedras va a tener uno de estos patrones asignados. Aquí ya no hice toda la elaboración del cálculo, por cuestiones principalmente de tiempo y para no hacer muy pues pesada la exposición, porque pues ya básicamente es pues aritmética. Lo que sí quiero hablar es cuáles son los valores que tienen los patrones tácticos. Aquí se generan a partir de un procedimiento de ponderación de partidas reales del más alto nivel, y se define un orden total para estos coeficientes RT. Y se sugieren estos valores, realmente son sugeridos. Se pudiera hacer el análisis con otro tipo de valores, siempre y cuando respetando este orden. Hubo toda una discusión de por qué es la importancia de este orden. El ojo, pues de alguna manera, pues, es una posición preponderante por la posibilidad de ser una función inmortal. La red es algo que es muy cercano a un ojo, digamos, su estructura geométrica se parece mucho a la de un ojo. Y posteriormente la escalera involucra por lo menos a 3 piedras, tiene también un valor cercano al de la red. Y bueno, la invasión y la reducción, en este caso tienen valores iguales, pues son piedras unitarias que se colocan y pues tienen ya sea la posibilidad de pues, ser capturadas o sobrevivir. Y en este caso, para la cuantificación, dado que en el tablero original tenemos muchas piedras y lamentablemente mis habilidades de programador son cercanas a 0, no pude yo hacer una simulación para hacer toda la cuantificación de energía del tablero completo, y a lo que me limité en esta tesis es hacer una cuantificación de energía de la esquina inferior derecha, en la cual tenemos 3 piedras negras y 2 piedras blancas. Y los resultados que obtuve los muestro aquí en estas tablas. Aquí no está todo el desarrollo de los cálculos, como les decía, ahí sí, aquí es donde me es evidente que era necesario imprimir la tesis para que pues, los observadores pudieran revisar a detalle qué es lo que estamos haciendo aquí. Pero calculo los sumandos de los W y J, que están calculados como este patrón táctico RT por los XY. Entonces aquí están, estos RTs yo los asigné a ojo, dije esta piedra está en escalera, esta piedra está en red, según mi conocimiento previo del juego. Aquí está la cuantificación que se le dio a cada XY, a partir de su número de libertades, su color y los ojos que tenía. Y este es el producto de RT por XY. Acá hice ya toda la suma de los... calculé cuánto es el valor del W. A partir de estos W y J, calculo el W y J por X y XJ para conocer el coeficiente de repulsión o de atracción entre cada una de estas piedras aliadas o rivales. Y este es el valor que obtuve para el primer término del hamiltoniano.
posteriormente calculé el segundo término del hamiltoniano. Aquí estoy pensando que la mu vale 1 y esta aquí está el valor de la HI, que es básicamente el número de libertades de cada piedra, la XI por la cuantificación que se hizo anteriormente, el producto y la suma, y aquí está el resultado del hamiltoniano para esta posición, en el cual nos dio un valor de 41.528, en el cual ya a manera de conclusión vemos que el resultado de la cuantificación indica un predominio del negro sobre el tablero. En este caso la posición de influencia supera a la posición territorial del blanco. Este modelo del hamiltoniano de Ising también es muy utilizado para modelar otros fenómenos como la metástasis del cáncer contra la respuesta del sistema inmunológico, entre otras aplicaciones, que fue de lo que Matías habló en su conferencia el día de hoy más temprano. Y aquí tuve un problema en cuanto al orden. El Canvas no me dejó cortar el texto y ya tenía que venirme corriendo, pero lo que quisiera decir de esta manera es que si bien este modelo, déjenme empezar por acá, si bien este modelo aún tiene mucho para desarrollar, presenta un buen punto de partida para futuros análisis del juego desde una perspectiva matemática y desde un acercamiento formal extensivo al juego de Go. Dado que existen otros modelos, como el de los juegos combinatorios de Conway o el Chilling and Warming, que Vlad tiene más conocimiento, pero que solo presentan soluciones parciales, como son en este caso los cierres de juego. Digo, también aquí no está en esta parte, se menciona brevemente en la tesis, pues todos sabemos de la existencia de AlphaGo, que pues utiliza redes neuronales convolucionales y tiene distintos cerebros para tomar las decisiones. Eso ya, digamos, estaba fuera del alcance de esta tesis, pero que también es un modelo matemático para entender el juego y que, pues bueno, todos somos testigos de lo fuerte o poderoso que es esa aproximación, ¿no? Y pues bueno, con esto estaría yo terminando mi exposición. Les agradezco a todos los presentes su paciencia. Y pues si quieren hacer algún otro comentario, pregunta, o ya nos salimos para la deliberación de los jueces. Yo nada más quisiera comentar, fíjate, el tema de la cuantificación, de lo que va a hacer Vladimir atinadamente, claro, siempre ahí dices, ¿cuál es la cota? Pero creo que es eso, es decir, creo que allí es una cosa de ver las cantidades, o sea, no creo que haya un tema esencial, digamos, sino que es, si es la cuantificación, creo que eso se puede arreglar relativamente fácil, pero es cosa de pasar. Esa sería la... No, pues ya estamos aprendiendo Python para poder... Bueno, pero además esos parámetros se pueden modificar también, sí, poniéndolo a jugar contra sí mismo, ¿no? Como le hacen los de AlphaGo. Claro, sí, al final esta medición de la energía se puede refinar, ¿no? Pusiste 1.4 pues, como un valor de entrada, ¿no? sí, un mero pero ejemplo. esos los ajustan jugando, van viendo, modificas el parámetro y si te va mejor, Claro. lo vas dejando por ahí. Pero pues eso necesitas así ya programar, hacer un montón de cosas. Sí, que ya digo, realmente la tesis, o sea, sí en algún momento dije lo voy a empezar, pero pues ya la vida no me dio. Bueno, no te puedes graduar de licenciatura con una tesis de doctorado. Bueno, O sea, no podías poner mucho más que esto ahora. Eso es una tesis, ese trabajo que estás pensando así como, ay, pues ahí lo voy a hacer, sí, no es... No, digo, me gustaría poder no son tener, enchiladas, pues, o sea, no es fácil. o sea, tener que decir, si esto lo quiero hacer, pues lo hago y en este momento no tengo las herramientas o habilidades para... bueno, pero además acuérdate, Emil, que esa parte de la cuantificación es parte de la tesis doctoral de Arturo, ¿no? Claro. O sea, nosotros aquí tú lo retomaste, digamos, como que para mí era muy importante. Yo estoy muy feliz porque es el primer matemático que graduó computólogos, etcétera, físicos,
Pero Volviste al buen camino. exactamente, y mira nomás de qué manera. Pero, digamos, le dije, mira Emily, tú eres matemático, tú sabes jugar. Porque, digamos, yo con mis alumnos de computación, lo que hacía era, pues, eso, hacer aproximaciones estadísticas y la licuadora de la computadora calculaba y pues veíamos que coincidía, pero era como una especie de caja negra. El que le vino a dar una profundidad y definiciones que ahora permiten una discusión como esta, con los contraejemplos que hay que analizar ahí con cuidado, pues es una matemática. Entonces yo dije, mira, complementalo comentando esto que ya se sabe que funciona, o sea, computacionalmente ya está programado, ya se sabe que jala bien, etc. Contrastado incluso con juegos concretos de grandes maestros de la computadora, etc. Pues eso es algo probado. Entonces eso sí hay que aclarar, ¿no? Eso sería lo que yo puntualizaría de esa parte. En realidad la parte fuerte es el capítulo de las definiciones. Allí sí es una cosa, bueno, sí, de su tesis de matemático, ¿no? Y como tú dices, es de licenciatura. Sí, está bien, es un buen punto de comienzo. Esperemos que sí. O Swan. Un enfoque de ciencia de datos al... Bueno, Al pero, comentariado a dice. ver, yo quería preguntarles a los sinodales, si quieren continuar preguntando o haciendo observaciones. Yo empezaría con Luis. Bueno, yo le dije por los comentarios. No te podemos oír, por favor. Ya nos reunimos, ya platicamos varias veces. Ya me masacraron. Entonces, bueno, ya de mi parte nada más es felicitarlo por el trabajo, ¿no? Pues también paso a Matías, ¿no? Gracias. Ricardo. Sí, mira, yo quiero hacer bueno, tal vez más que preguntas, así un par de comentarios, ¿no? Primero, pues decirte que esto de tanto las definiciones de los conceptos del Go como las mismas reglas, no es un problema fácil. Mira, yo recuerdo que en alguno de los campeonatos mundiales amateurs, alguno de los pues de los enviados de las asociaciones de Go, ¿no?, que hacen una reunión ahí, sacó el problema de las reglas, pues criticando el folletito que entregaba la Nihon King con las reglas japonesas para el torneo, pues que había reglas redundantes, había reglas faltantes, había otras que no estaban claras, y se formó una comisión para estudiar el problema de las reglas del Go. Esto fue en 80 y poco después de que tú fuiste por primera vez, ¿no? 80 y algo. De los 80. Los 80s. Cada propuesta de reglas que sacaba la comisión, salía un profesional, que ahorita me acordé con Vladimiro, ¿no?, Hideyuki Sakai, con un contraejemplo. ¿Es el de la lectura azul Chester? Algunos contraejemplos verdaderamente diabólicos, ¿no? Como estas personas extrañas que menciona Carlos, ¿no?, que de repente proponían una forma así de la regla del Ko, y entonces mostraba esta situación que se repite, pero no con una sola piedra, que en un cierto sentido podría considerarse como algo que prohibiría la formulación original de la regla del Ko que proponía alguien, como que no se repite indefinidamente una posición, etcétera, ¿no? O sea, es un problema difícil, muy profundo, ¿no? La forma que tenían de resolverlo los japoneses, pues era de hecho muy sabia, y es que cuando había un caso, ¿no?, que suscitaba debate y que no estaba como escrito en las reglas, ¿no?, le preguntaban a alguno de los grandes maestros, ¿no? Pues le preguntaban a Otake, a Gosei, a alguno de los grandes maestros, y él decía, no, pues aquí pasa esto, ¿no? Entonces es un problema de las definiciones, tiene muchos aspectos abiertos.
Y también cuando hay esos problemas que son aparentemente, intuitivamente, ¿verdad? Pues nosotros aprendemos a jugar Go prácticamente, nos dicen cómo se captura, etcétera, y estamos luego enfrentados a todo ese tipo de situaciones y manejamos intuitivamente, ¿no? Y cuando hay una gran dificultad para capturar como estos elementos intuitivos, lo que te indica es que tal vez necesitamos una herramienta nueva, un concepto nuevo, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí la conexidad de gráficas, ¿verdad? Pues aparece adecuada en tus definiciones, ¿va? Pero pues, te dice Carlos, ¿no? Ah, pero la herradura o la situación está en la esquina, no las captura, ¿no? Bueno, entonces a lo mejor necesitamos un concepto distinto de interconexidad, lo que a lo mejor es un concepto nuevo que nos tenemos que inventar, ¿no? Y eso pues ya es como otro nivel de creatividad matemática del que uno podría demandar en una tesis de licenciatura, ¿no? Yo quedé muy contento en particular porque al fin de decidir terminar la tesis, ¿no? Que le pongas el buen ejemplo, ¿no? Claro, a muchos de a la los comunidad. compañeros que están muy involucrados en un work, ¿no? Pues de que también pueden hacerlo productivo en otros terrenos como el académico, ¿no? Pero te digo, a mí, por ejemplo, este tipo de situaciones, ¿no? Pues a mí lo que me sugiere es que a lo mejor tenemos que crear un concepto matemático nuevo, pues, ¿no? Con cosas como la conexidad, y eso capturamos buena parte del asunto, pero hay algo que se escapa. Sí. No, pues ahí sí que más bien fue... Hay algo que se escapa, ¿no? Y cuando la solución es como poner muchos casos y muchas excepciones, ¿no? Ahí los matemáticos eso no les gusta, ¿no? Sí, Porque ¿no? dicen, eso no es elegante, ¿no? O sea, uno de los criterios de la buena matemática pues, es la concisión de elegancia, ¿no? Entonces digo, aquí a lo mejor hay algo para el futuro, ¿verdad? Que puede haber horizontes interesantes, ¿no? Y no preocuparse mucho por el hecho de que ahorita no lo captures, como decía Carlos. Es un muy buen comienzo y perfectamente adecuado para, digamos, no tener dudas de que se te otorgue un grado en esta tesis de licenciatura. Por lo menos sería mi opinión, ¿no? Perfecto. Gracias. Gracias. Yo de Go sé muy poquito, básicamente, pero en términos trato de compararlo con la parte del ajedrez, en la cual tengo mucha más experiencia, y me da la impresión que este hamiltoniano es una manera también como de valorar posiciones y decir quién tiene la ventaja. O sea, al final del día tú quieres saber quién está mejor, quién tiene la ventaja, ¿no? Y yo sé, toda la vida lo han dicho, que los adeptos algo dicen, es trivial frente a la complejidad del Go, ¿no? Sí, siempre dicen esas barbaridades, ¿no? Pues sabemos que son falsas, pero pues siempre las han dicho. Y entonces, siempre se dijo que hacer un programa que fuera bien al Go, bajo la estructura del algoritmo Minimax y toda la tecnología de software que se usa, por ejemplo, para hacer programas de ajedrez, era prácticamente imposible, y que por eso no había programas que fueran bien al Go. El ajedrez estaba relativamente resuelto porque la complejidad es mínima. Y bueno, llega Alfa 0, resulta que a través de una red neuronal va cambiando los parámetros y juega, no sé, 40 millones de partidas o 100 millones de partidas. Ahorita está jugando contra sí mismo. Sí, nunca lo pagan. Está encendido por siempre. Sí. Entonces, pero la pregunta es, si pudiésemos, o sea, esto del hamiltoniano puede ser como una parte de una función de evaluación para poder hacer un programa que juegue al Go, o finalmente es una maniobra táctica, técnica para nada más que te recibas y digas, mira, tengo esta parte, o sea, vamos, a lo que me refiero es, sí vale, o sea, el hamiltoniano sí es un buen argumento como para pensar
en que se produzca dentro de una evaluación para saber quién tiene la ventaja en el Go? Si te soy sincero, no tengo la respuesta. Yo quisiera creer que sí. Y en ese sentido es donde yo me sentía a lo mejor como limitado, porque a mí lo que me gustaría poder hacer es, este cálculo que yo hice, lo hice para una posición en un turno determinado. Claro. A mí lo que me gustaría poder hacer es el cálculo para las posiciones así en una secuencia de un juego completo y ver, hacer una gráfica de turno contra energía, y yo poder evaluar a partir de lo que sé de Go y ver el valor de la energía y decir, ah, esto sí realmente me está reflejando quién es el que lleva la dominancia en el juego, ¿no? Y ahí es donde yo, pues sí, no, como les comentaba, no tengo esa habilidad computacional como para poder hacer todas estas operaciones y sacarlo así de golpe, y entonces yo puedo decir, este Hamiltoniano realmente me está reflejando esto. Por ejemplo, en el servidor OGS hay una gráfica que te va marcando como una función de energía y te va diciendo quién es el que está dominando, y tú puedes comparar la gráfica con la posición y decir, no, pues sí, evidentemente me está reflejando esto, ¿no? Yo ahí realmente no tengo los elementos para contestarte. Pero en el caso esa de Gones, pregunta. el servidor no están usando el Hamiltoniano, evidentemente. No sé qué es lo que están usando ok, en el... No, están... El Hamiltoniano ¿Qué dice... es como una función de evaluación? ¿Recuerdo? Según yo, es algo... digamos, los programas estos, que aunque no son AlphaGo, los programas basados en lo que publicaron el equipo de Google de AlphaGo, finalmente es algo que tiene que ver con el teorema de Bayes, ¿no? El teorema de Bayes, ya ves que la probabilidad condicional, la probabilidad tú la modificas cuando tomas en cuenta, voy a decirlo así, no información, porque es como un aprendizaje, como modificar tu creencia, ¿no? Y lo que te van efectuando ahí, esa gráfica lo que te muestra es una cierta evaluación. Los profesionales tienen sus dudas sobre qué tan adecuada es, ¿no? De la probabilidad, digamos, de ganar, pero calculada con estas técnicas bayesianas a medida que se va modificando la posición, ¿no? Lo que pasa es que pues, en realidad, contra lo que uno observa así en la práctica de los juegos entre nosotros, es bastante acertado, ¿no? Claro. Pero son cosas calculadas de otra manera. Bueno, pero Emily, entonces, es que no leíste el artículo con el que empezamos a trabajar para esta tesis, porque la respuesta es sí. La respuesta es sí. Y ¿sabes yo dónde conocí el Hamiltoniano de Ising? Pues entre los físicos en un seminario del Instituto de Física en 2003. Yo estuve aquí haciendo una estancia sabática con Jeremy Cocho. Y al final de la estancia sabática dije, miren, yo les voy a platicar de algo que he estado trabajando, que es el juego de Go. Yo estaba trabajando la modelación del béisbol, del fútbol americano, y elegía el equilibrio de Nash para elegir estrategias para esos juegos. Pero, esos juegos, el béis, el americano, se pueden modelar matemáticamente como el ajedrez. Son jugadores especializados que con funciones bien definidas interactúan entre sí para ganarle a otro equipo que tiene jugadores similares en posiciones parecidas. Pero el Go no, el Go es esencialmente diferente de eso. Ahora, yo en ese momento decía, miren, y es bien complicado, es el año 2013, quién sabe para cuándo esto se vaya a solucionar. Yo le echaba 20 años, 15 en el mejor de los casos. Presento la dificultad y en particular menciono que cuando hay un equilibrio de fuerzas entre negras y blancas, llega a ocurrir que negras coloca su pieza y purrum, hay una parte del tablero, más grande, más chica, que se decanta para él, que captura para sí. Y todos los físicos enseguida me dicen, Matías, pero eso es una transición de fase. Eso es una percolación, transición de fase, ¿no?
Y dicen, y yo les pregunté, oigan compañeros, ¿y eso cómo lo modelan ustedes? Lo más fácil, el hamiltoniano de Ising, me dijo Carlos Villagra. Y pacientemente Carlos se puso a explicarme el hamiltoniano como en 4 o 5 sesiones en el instituto, junto con más gente que trabajaba conmigo y con él, a eso. Y entonces, ahí fue donde yo dije, bueno, pero aquí son particulitas todas iguales, individuales, y acá hay piedras que tienen el mismo destino y son de distinto tamaño, son moléculas de distinto tamaño. Afortunadamente en 2002 había unos franceses que trabajaban el problema y que ya habían hecho un artículo que me acercó un estudiante de física también de esta facultad, que me dijo, mira Matías, encontré este paper, y dice, The Common Fate Graphs, gráficas de destino común, que era una... O sea, niveles básicos de Go. No, él pues, es el jugador de Go que es, eso ustedes lo sabrán mejor. Pero entonces yo decía, a ver, vamos a hacer. Y nos iban saliendo las cosas. Yo estoy muy contento y agradezco esa confianza que él me tuvo para decir, este señor no es ni 25Q, pero parece que sí. Me tuvo confianza y bueno, tenemos esto. Eso es todo. De mi parte.